mundo de la tecnología está lleno de productos que vieron la luz, pero que no conocieron el éxito comercial. Y por supuesto, la historia de las tecnologías inmersivas no está ajena a este tipo de productos que en su momento tal vez sonaron muy visionarios, pero finalmente no despegaron. En el video de hoy queremos hablarles de 8 productos de realidad aumentada y virtual que no tuvieron el éxito que esperaron. ¿Estás listo para empezar el video? ¡Comencemos! Sega VR. Durante los 90s, Sega fue una de las empresas más importantes de videojuegos. Eran los años de Sega Genesis y sus clásicos Sonic o Castlevania Bloodlines. Es en ese contexto y debido a la gran competencia que tenía con Nintendo que Sega quiso crear un producto innovador. Estoy hablando de Sega VR. Se trató de un headset para juegos de realidad virtual que poseía una tecnología de detector de movimiento, pantallas con una resolución de 320 x 224 píxeles y además estaban pensados para ser compatibles con Mega Drive y otras consolas de la marca. Sega había anunciado este nuevo headset desde 1991 y en el año 1993 se construyeron prototipos que aparecieron en ferias comerciales. El supuesto lanzamiento se iba a dar en 1994 a un precio de $200. ¿Pero qué pasó con Sega VR? ¿Por qué nunca se lanzó comercialmente? Si bien técnicamente el dispositivo cumplía, el problema estuvo en la experiencia de uso. Los usuarios que pudieron probar los prototipos indicaron que la experiencia inmersiva no los impresionó y que además presentaron náuseas y mareos. Esto, sumado a una serie de fracasos de productos similares de otras marcas, hicieron que Sega se olvide del proyecto y nunca viera oficialmente la luz. Nintendo Virtual Boy. No estamos muy acostumbrados a escuchar de fracasos de Nintendo. Por el contrario, la historia de la marca parece estar llena de éxitos. Pero allá por el año 1995, Nintendo dio un paso en falso y protagonizó un sonado fracaso con su dispositivo Virtual Boy. ¿Y en qué consistió este producto? Se trató de un intento de consola portátil que utilizaba un soporte para la mesa debido a su peso. El usuario debía acercarse al dispositivo y colocar sus ojos sobre el visor, lo que generaba dolores en el cuello y mareos a los usuarios. Si bien Virtual Boy era una gran idea para la época, técnicamente no impactó mucho a un público que pedía juegos a todo color. Virtual Boy ofrecía básicamente una pantalla monocromática roja con fondo negro, aplicando un efecto parallax para generar la ilusión de profundidad. Nintendo no alcanzó las metas de venta, solo llegó a vender 700.000 unidades y dejó de distribuir el dispositivo en 1996 con solo 22 juegos lanzados. Eyeglasses de Virtual.io. Durante los 90s fueron varias las empresas que quisieron ver el éxito con la realidad virtual. Una de estas fue Virtual.io, que en 1995 lanzó sus innovadores visores Eyeglasses. Se trataba de un visor de realidad virtual que tenía una pantalla estereoscópica de 640 x 480 píxeles. Eyeglasses contaba con dos versiones. Una versión estuvo diseñada para conectarse al televisor y era compatible con el reproductor de DVD y videoconsolas. Además, ofrecía una pantalla virtual equivalente a un televisor de 80 pulgadas. La otra versión funcionaba conectada a una computadora y ofrecía el seguimiento de la cabeza para navegar por juegos de realidad virtual. Eyeglasses se convirtió en el auricular VR más exitoso y sofisticado del mercado en aquella época. Su precio de venta era de $499
Y si bien las ventas de eyeglasses aumentaron con el tiempo, la compañía no pudo mantenerse a flote y se declaró en bancarrota en 1997. Algunos especialistas indican que su fracaso se debió a su alto precio. Y un dato curioso es que gran parte de las ventas se realizaron a consultorios dentales. Muy probablemente los eyeglasses servían de distracción para sus pacientes al momento de recibir tratamientos. Curioso, ¿verdad? Google Glass. Google Glass nació como la promesa de ese dispositivo futurista que prometía traer la realidad aumentada al mundo. Era el siguiente paso lógico en la evolución de la computación portátil. ¿Pero qué pasó con él? ¿Por qué no tuvo el éxito esperado? A diferencia de otros dispositivos que eran voluminosos y poco manejables, Google Glass era relativamente pequeño y ligero. Google nos presentó un dispositivo que llevaba toda la funcionalidad de un teléfono móvil a tu retina en tiempo real. La promesa era que podríamos recibir y responder mensajes, revisar el calendario, el clima, obtener direcciones y mucho más. Google Glass fue lanzado como un producto en fase beta en busca de retroalimentación de los usuarios. Y debido a que se trataba de un prototipo, el precio de $1.500 no fue bien recibido. La realidad es que el producto final no cumplió las expectativas y probablemente Google se dejó llevar por su propia publicidad, pues no consideró que Glass era demasiado adelantado a su tiempo. Actualmente, Google Glass ya no está disponible como producto minorista, pero se renovó y ahora se vende a empresas. ¿Y tú qué opinas de este producto de Google? Dacry. Dacry fue una empresa que tenía cierto éxito con sus productos para realidad aumentada. Inicialmente estaban dirigidos a usuarios, pero en un momento de su historia decidió hacer un cambio y enfocarse en el mercado empresarial. Dacry invirtió aproximadamente $300 millones para desarrollar el mejor hardware y software de realidad aumentada para trabajadores de fábricas y oficinas. Finalmente, en 2014, anunciaron su primer producto. Se trataba de un casco de trabajo con un visor de realidad aumentada diseñado para trabajadores de fábricas que incluía tecnología Intel. Se lanzó al mercado con un precio de $15.000. Nada barato. Este dispositivo buscaba proporcionar a los trabajadores acceso a información útil superpuesta en un espacio de trabajo real. El producto requería de mucha experiencia técnica y no terminaba de cuajar. A pesar de todo el marketing que realizaron, el headset de Dacry no logró la adopción por parte de las empresas. Su respuesta fue desarrollar otro casco más pequeño para profesionales con un precio de venta de $4.995, pero tampoco le fue bien. Desafortunadamente, la compañía cerró en el 2019 sin ver el éxito. HoloLens 1. ¿Recuerdas cuando Microsoft presentó HoloLens en 2015? Fue un anuncio emocionante, con una promesa de realidad aumentada completamente funcional, inalámbrica y montada en la cabeza. Las demostraciones virtuales eran sorprendentes. Más de uno alucinamos con ellas. Pero, ¿puede ser considerado como un fracaso? Hay muchos puntos de vista al respecto. Si lo pensamos a nivel de ventas, probablemente sí haya sido un fracaso. A los 2 años de su aparición, se filtró que solo habían vendido 50.000 dispositivos. En su momento, Microsoft indicó que no estaban tratando de vender cientos de miles o millones de unidades. Ellos sabían que su alto precio no era para todos e indicaron que estaban contentos con ese nivel de ventas. Ok, no fue un éxito de ventas, pero si consideramos que los HoloLens 1 estuvieron destinados a descubrir las posibilidades de la realidad aumentada y brindar a los desarrolladores una plataforma para hacerlo, la visión del fracaso podría cambiar un poco. Los HoloLens 1 brindaron una gran cantidad de investigación y desarrollo
muy valiosa para la empresa. ¿Y tú qué opinas? ¿Los HoloLens 1 fueron un fracaso? Daydream. Daydream, un dispositivo de realidad virtual que solo funcionaba con ciertos Android. Después del éxito de Google y sus Cardboard, en el 2016 la empresa se aventuró a lanzar Daydream, un dispositivo de realidad virtual que solo funcionaba con ciertos teléfonos Android. Si bien la idea era buena para la época, el producto llegó con más ilusión que funcionalidad. Daydream tenía muchas limitaciones en su sistema de uso. A esto sumémosle la poca disponibilidad de juegos. Todo esto hizo que se pierda el interés en el dispositivo, tanto de parte de Google, de los desarrolladores, como de los propios usuarios. En el 2019, Google se dio cuenta que los smartphones para realidad virtual no eran una solución a largo plazo. El primer paso que anunciaría el fin de Daydream fue que HBO y Hulu dejaron de ofrecer soporte para la plataforma. Lo siguiente fue que Google retiró el dispositivo de la tienda. Y finalmente, lo que terminó por enterrarlo fue que los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL no estaban certificados para Daydream. Finalmente, Google confirmó que retiraba el soporte para Daydream, dándole fin a este proyecto. Magic Leap 1. Magic Leap fue fundada en el 2010 con una inversión de más de $2.000 millones, capital levantado de empresas como Google, Alibaba, Qualcomm y Docomo. La idea era que se convierta en una gran plataforma de entretenimiento y proyectos profesionales de realidad aumentada. Es así que en el 2018, Magic Leap lanzó al mercado sus gafas de realidad mixta a $2.295. Estas mezclaban entornos reales con gráficos generados por ordenador. A nivel de marketing y publicidad, hicieron grandes promesas sobre la combinación perfecta de la realidad virtual con la realidad aumentada. ¿Quién no recuerda el increíble video de la ballena? En principio, Magic Leap se pensó como un headset AR para facilitar el trabajo o proponer nuevas formas de entretenimiento doméstico. Sin embargo, las ventas nunca despegaron. Lamentablemente, resultó un producto difícil de vender. A esto sumémosle la llegada de la pandemia, que empeoró las cosas con despidos masivos. Actualmente, Magic Leap cambió su enfoque a un mercado profesional y empresarial. Centrarse en empresas de salud, finanzas e industria parece más coherente para este tipo de productos, al menos hasta que el hardware baje de precio. Qué interesante conocer un poco de historia de las tecnologías del metaverso. Si te gusta este tipo de contenido, déjanos un buen like y coméntanos qué otro tema quieres ver en el canal. ¿Qué te pareció esta lista de productos que no alcanzaron el éxito? ¿Tuviste la suerte de probar alguno de estos? Déjalo en los comentarios. Esto fue todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el metaverso. Bye.